damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 46. Vimos en el 45 cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y también cuando sus hermanos le avisaron a Jacob que José estaba vivo, y Jacob se emocionó demasiado. Estaba muy contento y ya demasiado quería irse a verle a su hijo. Y también recibieron la noticia de que ellos iban a ir a vivir a la tierra de Egipto. Pero esto iba a crear un pequeño conflicto. Porque descender a Egipto, ya habíamos visto en varias ocasiones, representa bajar de categoría, bajar de nivel espiritual. Eso significa descender a Egipto. Entonces, imagínense, por un lado, Jacob quiere encontrarse con su hijo, pero por otro lado, tiene que descender a Egipto. ¿Quién le puede dar paz y tranquilidad en su corazón? Únicamente Elohim, Dios. Él tiene la respuesta. Hasta aquí, Jacob todavía no capta que esto viene, que es un plan de Dios. Pero después ya va a ir comprendiendo ese punto. Vamos a ver entonces ya comenzando con 46. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Entonces, Beerseba era una ciudad más abajo, ¿no?, de donde ellos estaban ubicados. Entonces, en este momento, ese lugar era muy importante porque allí se habían hecho varios pactos en la antigüedad. Había hecho un pacto Abraham con el rey de Siquem. ¿Se acuerdan que ese rey le dijo, cuando tú seas poderoso, cuando tu generación, el rey de los filisteos, ¿verdad?, cuando tú seas poderoso, no vayas a exterminar a mi gente, le dijo. Quiere decir que proféticamente ya le estaba declarando, cuando Abraham era un extranjero nomás en esa tierra, en esa zona. Ya le había declarado ese punto. También en ese tiempo Isaac tuvo conflicto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tuvo conflicto con esa gente? Y hicieron un pacto, un acuerdo y una alianza. Y allí Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto. Entonces por eso Isaac nunca salió de Egipto, nunca salió de Canaán, que no descendiera a Egipto. Entonces ahí se creaba el conflicto. Y vamos a recordar esos textos. A ver, Génesis 21. Ya que estamos en Génesis, vamos a recordar. Génesis 21, versículo 31. Génesis 21, 31. Dice, por esto llamó a aquel lugar Beerseba. Tenía una relación con 7, ¿no? Con el lugar de 7. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí se juntaron ambos. Pacto de 7, dice que significa. Pozo del juramento también. Hicieron un juramento, un pacto. Así hicieron pacto en Beerseba, versículo 32. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Adonai, del Señor, Elohim eterno. Así, entonces vemos que cuando él consiguió hacer pacto, alianza con los pueblos de esa tierra, después de que vio que Dios le estaba dando
refugio, seguridad, él invoca a Elohim. Gracias, Señor, porque he visto que tú estás conmigo. Así podría entender. Entonces era un lugar importante en ese momento. Ahora, vamos a 26, pacto que hace Isaac. 26. Génesis 26, el versículo 24. 26, 24. Fíjense lo que dice ahí. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo: yo soy el Elohim de Abraham. Elohim también se puede traducir como el poderoso, la fuerza que guía a tu Padre, así se puede decir. Yo soy esa fuerza, ese poder. Siempre nosotros cuando escuchamos Dios o Elohim, estamos refiriendo a una fuerza, a un poder que se manifestaba en los hombres de fe. ¿Entiendes? Entonces cuando yo digo, por ejemplo, un famoso dicho, Dios está conmigo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Que esa fuerza, ese poder de Él, o sea, su voluntad está conmigo. Pero hay que entender ese punto. ¿Cómo puedo estar seguro de que Elohim está conmigo? ¿Cómo puedo saber? Porque estoy caminando conforme a su voluntad. No porque yo digo nomás. No porque mis proyectos, muchas veces mis proyectos no son los proyectos de Dios. Mis proyectos son totalmente, muchas veces son contrarios. Es por eso que tengo que siempre fijarme si cuando estoy caminando estoy haciendo sus proyectos. Si estoy haciendo sus proyectos, puedo decir, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob está conmigo. Ahora, si estoy haciendo totalmente lo contrario, ya saben ya quién está con ustedes. El príncipe de la potestad del aire, que también es una fuerza. Pero ¿qué dice la Escritura? Que opera en los hijos de desobediencia. Hijo de desobediencia. Entonces hay dos fuerzas que combaten. Siempre ha sido así. El enemigo también es una fuerza, Hasatán también es una fuerza, pero opositora. Y la única forma de descubrir si está siendo esa fuerza la que me está guiando es a través de la Escritura. Por eso Yeshua le decía al tentador, vete de aquí, Hasatán. Solamente escrito está, al Señor tu Elohim servirás y al solo adorarás. Así le había dicho. Él, por medio de la Escritura, le desenmascaró a Hasatán. ¿Entienden ese punto? ¿No? Muy importante, ¿no? Entonces, cuando escuchamos esta terminología, es importante entender eso. Continuamos, 24. Dice, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Adonai el Señor y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, ¿dónde fue esto? Según el versículo 23, y allí subió a Beerseba. Nuevamente en ese lugar donde Abraham había hecho también un pacto con Elohim. Entonces se dan cuenta que primero Dios le daba la promesa, le daba la bendición, le daba el proyecto, y después ellos ¿qué hacían? Hacían sacrificio y invocaban a Adonai, al Señor Todopoderoso, al Elohim de Israel. Pero ¿qué ocurre después en el tiempo ahora en que Jacob está en un conflicto? Él ya está en la tierra, él ya está habitando ahí, él ya tiene las promesas de Abraham, de Isaac, pero ahora ocurre algo extraño. Ahora se le está llamando a ir a otra tierra. ¿Entiendes? Entonces es como se le está empujando para romper el plan de Elohim. Entonces es como para dudar, ¿o no? ¿Será que es seguro lo que voy a hacer? Estoy acá bien, pero al salir de acá puede ser que las promesas que se le hizo a Abraham y Isaac se rompan. Entonces, ¿cómo él estaba? Estaba preocupado, estaba quebrantado. ¿Entiendo, no? Ese era su quebranto. Además, hay un texto aquí, Génesis 15,
Vamos a ver, vamos a retroceder un poco más. Génesis 15. Yo pienso que esto conocía Jacob. Génesis 15, versículo 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto ya se le había dicho a Abraham. Tu descendencia morará en tierra extraña, será extranjera, será oprimida y vivirán ahí esclavizados 400 años. Entonces, puede que en este momento esté pensando Jacob, ¿será que eso es lo que está ocurriendo ahora? Pero aparentemente ellos no van a ir a ser esclavos. Su hijo es gobernador en Egipto. Pero se le viene esa duda, ¿no? Más el versículo 14 dice: más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y dice ahí: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Esto le está diciendo a Abraham, esta promesa. Entonces, esto también estaba ya pensando en Jacob. Jacob estaba pensando en eso. Bueno, volviendo a Génesis. Versículo 2. Y habló Elohim a Israel. Acá primero que hizo Jacob, bajó a Berseba. Ya sabemos entonces que representaba descender a Berseba, lugar donde Elohim, donde Dios hizo el pacto con Abraham y con Isaac, las promesas de darle tierra, de darle bendición, de darle todas las cosas. Entonces Jacob desciende ahora otra vez para ver si eso continúa. O vamos a romper acá. ¿Qué va a pasar? Yo quiero que me confirme. Entonces, dice: y salió Israel a todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Acá la diferencia es, esto quiero que captemos, que todavía Dios no le respondió, todavía Dios no le dio respuesta, pero él ya ofreció el sacrificio. Él ya tiene la promesa. ¿Sí me entiende? Él no necesita escuchar: te bendeciré, haré tal cosa, porque él ya recibió, inclusive cuando él fue a Aram, cuando le apareció el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ya le dio la promesa. Yo te bendeciré tu descendencia. Él ya tiene la promesa. ¿Qué es el problema ahora? Si lo que está por ocurrir es bendición o maldición. Porque recuerden que descender a Egipto es bajar de categoría espiritual. Entonces es como un problema, ¿no? No podemos, se siente como un problema. Entonces ahora no es el problema las promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob y a él mismo. Ahora el problema es: esto que va a acontecer es parte del plan, porque parece que no sería parte del plan. Porque ahora vamos a irnos a otra tierra. Vamos a ver qué le dice Elohim. Y habló Elohim a Israel. Habló el poderoso a Israel en visiones de noche. Y dijo: Jacob, Jacob. 2 veces le habla. Eso quiere decir que es importante lo que te voy a decir. Cuando 2 veces, cuando Yeshua decía: desierto, desierto te digo. Quiere decir que era muy importante lo que te iba a decir. Iba a decir, ¿qué era que dijo? El que no nació de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Eso era muy importante, ¿no? Acá está, Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy, heme aquí. Yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. Yo soy la fuerza, yo soy un poder. Ese poder de tu padre, esa fuerza que hacía que tu padre tenga fe y confíe. Yo soy. No temas de descender a Egipto. Fíjense bien lo que dice ahí. La Egiptope. ¿Así le dice o no? No tengas miedo de descender a Egipto. Porque allí yo haré de ti una gran nación. Esta es una nueva parte de la promesa. Nueva parte. ¿En qué sentido nueva parte? Uno decía, pero eso se le prometió ya a, ¿cómo se dice? A Abraham y a Isaac, ¿no? Pero ahora Dios le está diciendo, ahora sí, de esta gente va a salir ya una gran nación. Ahora el plan ya está ejecutándose.
El proyecto de Dios es que se forme una gran nación. Y de esta gente, de este grupo, va a salir esa gran nación. Anteriormente, cuando se le habló a Abraham, Abraham apenas tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos, Jacob y Esaú. Uno fue rebelde y después quedó Jacob. Pero ahora sí ya empieza a funcionar el plan de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, a partir de ahora ya empieza a formarse la gran nación. Con este grupo que va a entrar, 70 personas. 70 representa toda la plenitud de las naciones. Cuando salieron Noé del arca con sus 3 hijos, existieron, nosotros habíamos estudiado esa parte, 70 líderes, 70 tribus diferentes. De ahí se formaron todas las naciones. Sí o sí nosotros pertenecemos a una de esas tribus que está en Bereshit, que salieron de la descendencia de los hijos de Noé. Y si investigamos, aquella vez cuando estudiamos ese punto, habíamos investigado, ¿no? De dónde salían los chinos, los africanos, los piel roja, todo habíamos investigado. Y habíamos visto los nombres y todo. Pueden chequear los estudios antiguos. Entonces, ahora son 70 personas que van a ingresar también. Entonces, simbólicamente lo que Dios le está diciendo a Abraham, ahora voy a preparar una gran nación. Pero ¿por qué en Egipto? ¿Por qué Egipto? ¿Qué tiene que ver Egipto? ¿Egipto qué representa? El mundo. Quiere decir que el plan de Dios no incluía solamente a Israel y su pueblo y su gente. El plan de Dios incluía bendecir al mundo. Eso siempre fue lo que las naciones serán benditas en tu simiente, le dijo. ¿Sí o no? Entonces el que aparentemente Jacob está yendo para recibir auxilio de Egipto, pero la realidad es que Dios le está enviando a Jacob a Egipto para hacer de una gran nación, y en el futuro, a través de esa gran nación, muchos van a ser bendecidos. Muchos egipcios, muchos de otras naciones van a ser bendecidos. Ahí se está cumpliendo ya el plan de Dios. Entonces, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, cuando vuelva a salir Jacob de Egipto, ¿cómo va a salir? Como una poderosa nación. Así le está diciendo. Entonces es una nueva promesa. Aquí está, ustedes se dan cuenta que a medida que estudiamos Bereshit, la Besorá, ¿qué era la Besorá? En nuestro lenguaje, ¿cómo decimos nosotros Besorá? Evangelio o buenas nuevas, ¿no? La gente sabe lo que es evangelio, ¿no? Evangelio. Porque vos le decís Besorá o buenas nuevas, no entiende. Bueno, voy a repetir otra vez. La Besorá, las buenas nuevas, son las promesas que Dios le iba dando a su pueblo. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a hacer. Entonces, cada vez que Dios le decía voy a hacer tal cosa, ¿era una cosa mala o cosa buena? Cosa buena, entonces era una buena nueva. Ahora la buena nueva, ¿cuál es? No tengas miedo de irte a Egipto, de ahí voy a ser una gran nación. Eso es el Evangelio. El Evangelio y de la promesa de darle ahora una gran nación. Una gran comunidad. ¿Entiendes ese punto, no? Se está formando el rompecabezas, ¿no? En Bereshit nosotros ya vamos a ver que se forma todo ya. Después, versículo 4, yo descenderé contigo a Egipto. Y otra cosa importante. ¿Ellos van a ir solo a Egipto? No, yo voy a estar contigo ahí. Mi fuerza, mi poder, mi bendición. Por eso nunca el pueblo de Israel estuvo solo. Ahora, en el tiempo de Moisés, hay algo interesante cuando entremos a Éxodo. ¿Por qué es que ellos vivían muy quebrantados, muy golpeados, muy sufridos? ¿Se acuerdan cuál era la causa? ¿Qué había ocurrido en esos 400 años que ellos vivieron en Egipto? ¿Cómo? Se habían olvidado de las promesas. Se habían olvidado de que Elohim estaba con ellos. La mayoría ya se estaba acostumbrando. Si ustedes vieron, ¿no? Moisés, Aarón, hay rebelde. Dios no está loco con nosotros, y rebeláis, pues, ¿no? Algo así, eso para tratar de hacernos entender cómo era, ¿no? Los egipcios lo sometían y ellos aceptaban ese sometimiento como parte de nuestra vida cotidiana. Como hoy la gente también. La gente dice, ella ya pota. Ya, ¿cómo antes pesa? Ya se sujeta ya al sistema. No puede creer que Elohim de Israel está con él.
Que Él está con nosotros, pero no estamos en Israel, no, ahora, ¿cómo vamos a hacer las cosas de Dios? No se puede, Él está con nosotros. Se dependía un poquito de fe, y esa fe Dios vio en Amram y su esposa Jocabe. Porque ellos, ¿cuál fue su demostración de fe? Ellos no le entregaron su hijo al faraón. Así dice. No obedecieron un decreto del rey. Si eran descubiertos ellos con el bebé, iban a morir. Entonces tuvieron la fe. Una persona tiene la fe suficiente para que yo empiece a trabajar. Digo Dios. Hay todavía esperanza con mi pueblo. Oíntino. Entonces, a través del hijo de esa pareja, yo voy a hacer mi plan que tenía acá pensado hacer. ¿Están entendiendo ese punto? Entonces, nunca Dios le abandonó a su pueblo. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Es una forma de decir que tu descendencia, tu heredero, porque lo triste antes era que el hijo muera antes que el padre, todavía el heredero. Era terrible en ese punto. Entonces imagínense, José era el heredero de Jacob. Para Jacob, José era su heredero porque era el hijo de su esposa amada, el primer hijo de su esposa amada. Por más que tuvo también su hijo con Lea, pero él amaba a Raquel, y él a José le había considerado como su primogénito. Por eso vamos a ver que José recibe doble porción. Por eso él tiene 2 territorios, Efraín y Manasés. ¿Sí o no? A los primogénitos antes se le daba la doble porción de la herencia, se le daba. La doble porción se le daba. Ahora, él tiene la autoridad, ya habíamos hablado, la autoridad material. José tiene la autoridad material. La autoridad de proteger a la familia. ¿Por qué se le daba al mayor? ¿Por qué se le daba la doble porción? Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo 100 millones de guaraníes y tengo que repartir entre mis 4 hijos, ¿no? Salen 25, ¿no? Cada uno. Bueno, yo 50 le voy a dar a Samuel, y ese otro 50 voy a repartir entre los 3. ¿Me entienden, no? Así va a ser. Entonces los otros que van a pensar, qué injusto, qué injusticia. Pues 50 le voy a dar. Ahora, ¿pero por qué yo le doy 50 a Samuel? ¿Con qué propósito? Para que él pueda proteger a la familia, para que él pueda continuar la descendencia. Entonces, si sus hermanos tienen necesidad, van a apoyarse en él. ¿Me entienden, no? Ese era el objetivo. Entonces, ¿por qué José recibía la doble porción? En este caso estamos hablando espiritualmente, ¿no? Porque Jacob, ¿qué le va a dar ahí si no tiene nada? Pero Dios ya le estaba poniendo en ese lugar. Imagínense que él era gobernador de Egipto. Pero cuando a la hora de bendecir, José recibe doble porción para la tierra prometida. Por eso él tiene Manasés y Efraín. Ahora, ¿y los demás hijos? Hay otro heredero también. Se llamaba Judá. Judá también fue heredero. Pero ¿por qué Judá? Si Judá no era el primero en la parte de Lea. Estaba Rubén, Simeón, Leví, y tercero era Judá. Pero ya habíamos hablado, ¿qué ocurrió? Rubén cometió terrible pecado, se fue con su madrastra, ¿no? Rubén, terrible pecado cometió. Y Simeón y Efraín sí que Jopo, Yucá, cometieron crimen en tiempos de paz. También deshonraron un pacto que es la circuncisión, usaron ese pacto sagrado del pueblo de Elohim para sacrificar a personas inocentes. Entonces eso fue considerado como indigno de ser herederos de las promesas. Imagínense. Entonces, ¿quién queda? Judá. Judá queda como heredero espiritual. Recuerden que el primogénito tenía 2 funciones: el tener la doble porción para proteger a la familia y también mantener lo espiritual. ¿Quién recibió la porción de cuidar lo espiritual de parte de Jacob? Judá. Por eso hasta hoy en día, ¿quiénes existen? Los judíos. Por eso ellos conservaron la Torá
conservaron las fiestas, conservaron las fechas bíblicas, muchas cosas conservaron, de las cuales nosotros ahora podemos nutrirnos para seguir adorando al Señor conforme a la Escritura. Mientras tanto, Efraín, ¿qué hizo? Se fue a enriquecerse. Efraín se hizo rico. Entonces Efraín tiene que ahora proteger lo espiritual, proteger lo que Judá ha estado cuidando. ¿Me entienden, no? Así, por eso en el futuro, ¿de dónde van a salir todos los que van a formar el pueblo de Israel? Hay de los judíos que son 12 millones nada más. Va a salir de Efraín, de todas las naciones. De acá, de Paraguay, de Argentina, todas partes van a salir. ¿Están entendiendo este punto, no? Que para entender lo que quiere decir las promesas dadas a Israel. 4. Yo descenderé contigo a Egipto y también haré volver la mano de José, cerrar tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Entonces comienza el descenso, por un lado espiritual, pero con un propósito. De la misma forma que las 10 tribus del norte fueron llevadas esparcidas por las naciones. Claro, fue por una transgresión, pero al final esa transgresión Dios después convertiría en bendición. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anod, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Meari. Los hijos de Judá, y Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Entonces está aclarando este punto. Por lo visto este es un registro ya establecido, pero acá hace una aclaración de que ellos ya habían muerto. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Y los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Jod y Simrom. Y los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Reel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Padán Arán, y además su hija Dina. 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Tifón, Agui, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 17 personas. Por todas 16 personas, leí mal. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en tierra de Egipto, Manasés y Efraín. Y los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Om. Estos son los hijos de José. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Upín y Ar. ¿No quieren esos nombres para su hijo? Súper complicado, ¿no? Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Hatzel, Juni y Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces 66 entraron, más la familia de Jacob,
de José son 70, dice acá. Algunas partes aparece 75, ¿no? Y comentan que son ya los nietos de José. Esos son comentarios, ¿no? Que ya en otras versiones ya aparecen con los nietos de José. Después, y José unció, versículo 28, ¿no? 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Bastante, ¿no? Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré a mis hermanos y a la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Aquí vimos nosotros que, 28, ¿no? Envió Jacob a Judá delante de sí a José. Judá, nos damos cuenta que Judá ya está como actuando como líder. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no le envió a Rubén o a Simeón o a Leví? Ya Jacob ya le considera a Judá como nuevo primogénito líder, como encargado de ver las cuestiones de la familia. Así le está viendo. Para que viniese a Gosén. Entonces le envió. Gosén era una tierra que estaba al norte de Egipto y era una tierra bastante verde, muy verde. Entonces, ¿por qué ellos se fueron a ese lugar? Porque directamente ellos entendieron que para criar sus ganados, sus vacas, sus ovejas, necesitan mucha pastura. Entonces no se fueron a la capital en ese tiempo de Egipto directamente, sino a ese territorio. A una zona sería como un poco lejos, bien alejado de la capital egipcia. Ahora, ¿cómo podían asegurar para que se quede ese territorio con ellos? Ellos se fueron ya a quedarse ahí, porque directamente cuando vos tenés animales y estás viajando mucho tiempo, tenés que llevarle donde ve lo que hay verde. Allá se ve verde, entonces fueron allá. Ahí le tenés que llevar. Ahora, ¿cómo confirmamos para quedarnos acá? Después, versículo 31, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis, de que vivan en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, aquí aparece una pequeña estrategia. No sé si ustedes se dan cuenta, vamos a aclarar. Primero, yo voy a ir a hablar con Faraón, dice José, y yo le voy a decir que ustedes son pastores, ganaderos. Y cuando él les llame, se presenten ante él y les pregunte a qué se dedican, ustedes también le van a responder así: somos ganaderos desde antes de nuestra juventud. Entonces Faraón, no es que Faraón va a tener resentimiento por ello, pero el pueblo de Egipto consideraba abominación a todo ganadero y pastor. Y yo quería saber por qué. Porque normalmente ellos, cuando criaban sus vacas así, ellos sacrificaban, ¿no? Muchas veces sacrificaban para las pieles, sacrificaban para esto, los hebreos. Pero los egipcios tenían otro concepto. Ellos consideraban a los animales como dioses. ¿Está bien?
inclusive tenían un dios toro, un dios toro. Entonces generalmente ellos criaban también para consumo, pero para hacerle, para cuando llegaba el momento de, si hay que sacrificar a alguien, hay que hacer todo un ritual, todo, se humillaban, todo, perdónanos por favor, todo cosas así, ¿no? Le honraban como Dios a los animales. Entonces muy pocas veces, por eso inclusive solamente la realeza podían consumir carne. Generalmente ellos no comían carne de vaca. Entonces muchos dicen, ¿para qué tenían? No tenían lo mucho ganado. Generalmente eran para tal vez leche o arar la tierra o otras cosas. No he visto muy bien. Pero los hebreos sí, hacían su carne y también para arar la tierra también todo eso tenían. Pero las ovejas eran usadas para sacrificios, para hacer holocaustos. Entonces eso era abominación. Es como que ellos sentían que le están matando a un Dios. Eso yo considero. Entonces era terrible. Entonces, si yo sé que vos sos una persona que hace sacrificio de animal, yo no voy a querer ni saludarte. Ya, con eso ya le digo todo, ¿no? Ni saludo. Debo tener demonio. Debo andar tipo, nan de juicio ponayo. A ver, ¿qué le parecería a ustedes si tienen un vecino que mensualmente suele sacrificar perro y gato? Suele hacer un sacrificio para honrar a su Dios. ¿Cómo le considerarían ustedes? Loco, ¿no? Si hoy en día se hiciera eso, le consideraría hasta ovejas. Y vos ponés ahí, y ponés leña y le cortás el cuello, derramás su sangre y pintás. Sí, se ve muy terrible. Increíblemente el pueblo egipcio era un pueblo un poco más, en ese sentido, centrado. Porque ellos tampoco hacían sacrificio humano. Ellos ofrecían verdes, vegetales, frutas a sus dioses. Esa era su ofrenda. A diferencia de los cananeos, fíjense cómo Dios es astuto. Si Dios hubiera permitido que los hebreos, la descendencia de Jacob, se forme como nación en Canaán, hubieran sido toditos corrompidos. Se hubieran corrompido. Porque los cananeos son al revés. A los cananeos no les importa si van a sacrificar lo que sea, hasta humanos ellos sacrificaban. Bebés ellos sacrificaban. Ellos sacrificaban a sus hijos. Y también ellos no tienen problema de juntarse con cualquiera. Inclusive entre los cananeos las sacerdotisas eran prostitutas, ¿saben, no? Pero entre los egipcios las sacerdotisas se casaban con el dios, entonces no podían tener marido, nada, no podían tener contacto con hombres. ¿Qué les parece? Entonces tenían que ser bien pura. Entonces otro concepto tiene, ¿no? ¿Entiendes? Y también ellos se consideran también una raza superior. Ellos creían que venían de las deidades, que un día tienen su historia, ¿no? De las deidades. Y entonces si se mezclan con otra raza, ellos creían que iban a destruir su linaje. ¿Entienden, no? Entonces era el pueblo perfecto para cuidar al pueblo de Dios, ¿sí o no? Esta gente no se va a mezclar con ellos, le va a mandar lejos, no le van a molestar. ¿Entienden, no? Porque sus creencias totalmente se dividen. Entonces, por eso le dice José, díganle ustedes que son pastores de ovejas. Entonces el faraón le va a decir, váyanse allá. Y el faraón le va a decir, ellos son pastores de ovejas. Entonces nadie se vaya a molestarle. Nadie le va a querer piropear a sus mujeres ni nada. ¿Entienden, no? Porque para ellos ellos eran muy supersticiosos. ¿Entienden este punto, no? Eso era muy importante en aquella época. Bueno, entonces finalmente se fueron y habitaron ahí en ese lugar. A un texto quiero ver, Deuteronomio 32, y con eso terminamos. Deuteronomio 32. ¿Por qué en la tierra de Egipto Dios formó a su pueblo? Porque ya había una promesa. Deuteronomio 32, versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, así está diciendo, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó.
Entonces, esta promesa, este dicho de Moisés está declarando que cuando Dios establecía al pueblo de Israel, le ponía como herencia la tierra. ¿Entienden, no? Este va a ser tuyo, este va a ser tuyo, este va a ser tuyo. Entonces, si nosotros vemos en el mapa, que una vez le mostré, hay un mapa donde está la promesa que se le dio a Abraham, que iba a ser desde el río de Egipto hasta el Éufrates y más allá al norte. Todo esto será tu territorio, incluía todo Egipto. ¿Qué les parece? Incluía todo Egipto. Todo lo que es Babilonia, todo lo que haya Turquía, todos los países que conquistaron, que atacaron y que invadieron a Israel, en los últimos tiempos, todo va a ser territorio del pueblo de Elohim. Entonces, por algo Dios permitió que fueran esparcidos al norte, que fueran llevados a Babilonia, que fueran llevados a Egipto, porque todo eso iba a ser suyo. Entonces acá ya le está diciendo, pregúntale, en el futuro va esto, pregúntale a tus antepasados, ¿dónde estaban, dónde estuvieron los judíos? Y hoy en día se ha extendido ese territorio, ¿no? Pero este es el territorio para el futuro, Ahí se establecerá el pueblo escogido. No en esa pequeña franja es el comienzo del reino de Elohim, Jerusalén, donde está Jerusalén. Y esas 12 tribus representan a los 12 apóstoles que se van a sentar con Yeshua a comer la pesa en el reino. Eso representan las 12 tribus. Pero el territorio va a ser más grande. Las naciones van a ser parte de ese territorio. Y esa ya era una promesa que se le está dando. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que Dios le está extendiendo el territorio a Israel. Así se puede decir, ¿no? Le está extendiendo. Simplemente ahora vas a ser extranjero en Egipto, ese también va a ser territorio. Vas a irte a Babilonia, vas a irte a Siria, vas a irte... Todo esto te estoy enviando donde vos vas a ser un día el dueño. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.